Pero el día de hoy vamos pues entonces a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso dice la Biblia Reina Valera. La Biblia, hermanos, de traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios o a las riquezas. Esta versión nos da más luz en lo que queremos enseñar. Dice el diccionario, hermanos, que la palabra decisión significa determinación definitiva adoptada en un asunto. Eso significa decisión. Determinación definitiva adoptada en un asunto. Yo creo, hermanos, que todos o la gran mayoría de nosotros hemos en algún momento jugado videojuegos. Los que ya somos un poco más mayores, vamos a llamarlo de esa manera, antes jugábamos mucho a las maquinitas. Ahora pues ya no hay maquinitas, creo, no sé, pero hay mucho videojuego. En esos videojuegos, hermanos, hay muchas personas que son muy buenos, logran tener en el desarrollo del juego muchas vidas. Eso, hermanos, o el alcanzar eso, permite que las decisiones de las personas que lo logran, hasta cierto punto, sean sencillas, sean arrebatadas, sean sin importar la consecuencia. No sé si te acuerdas, cuando jugábamos, por ejemplo, Mario Bros, los que lograban hasta 100 vidas, gastaban muchas vidas para ver qué seguía. Gastaban muchas vidas sin preocuparse, no le hace que me maten en esta, que al cabo voy a ir aprendiendo lo que sigue. ¿Recuerdan eso, hermanos? Eran tan buenos que no les preocupaba. El detalle era cuando esas vidas se te iban acabando, cuando esas vidas que habías logrado se te iban terminando. Ya no tomabas tú la misma decisión que al principio, ya la pensabas más, ya no decidías a la ligera como al principio. Ahora tú en ese juego ya elegías mejor por dónde irte y a dónde no entrar. ¿Se acuerdan, hermanos? Tú elegías perfectamente o ya más minuciosamente, tú pensabas bien la decisión que ibas a tomar. Peor aún, cuando ya tenías la última vida, cuando era la última vida que te quedaba, tú la pensabas todavía muchísimo más, porque sabías que quitándote esa vida, ¿qué pasaba, hermanos? Se acababa el juego. Hoy vamos a aprender, hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, debemos tomar una decisión. Y que la decisión que tomemos nos llevará por un camino. Pero que las dos opciones que tenemos de camino a seguir son totalmente opuestas. La decisión que tenemos que tomar son totalmente opuestas. Lo que quiere decir que no podemos escoger los dos caminos al mismo tiempo. No podemos, hermanos, seguir los dos caminos al mismo tiempo. No podemos escoger seguirlos a ambos. Hoy estudiaremos, hermanos, que nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Y quiero comenzar con este pasaje que nos muestra, hermanos, cómo alguien que estaba muy acostumbrado, vuelvo a repetir, estaba muy acostumbrado a un tipo de vida, decide cambiar de bando. Decide, hermanos, cambiar de amo. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Lo leo, mis hermanos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre, hermanos, era un cobrador de impuestos. No sé si se acuerdan, ya en alguna ocasión, tanto el hermano Iván como el hermano Lago nos habían enseñado acerca de Zaqueo. Los cobradores de impuestos vivían muy bien.
Estos cobradores de impuestos trabajaban para Roma, ganaban mucho dinero. Estos cobradores de impuestos vivían en un muy buen estado económico. Les iba muy bien. Y este hombre, Zaqueo, no solo era cobrador de impuestos, hermanos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. Si los cobradores de impuestos vivían bien, si los cobradores de impuestos tenían dinero, por lógica o naturalmente, el jefe de los cobradores pues vivía mucho mejor. Este hombre era el jefe. Sin embargo, algo debió haber visto Zaqueo en otro cobrador de impuestos que un poco de tiempo antes había cambiado de bando también. ¿Quién se acuerda de quién es? Mateo, Leví, ¿se acuerdan? Iba el Señor Jesús caminando y le voltea y ve a un cobrador de impuestos de nombre Leví. ¿Recuerdan que Leví significa? Ligado, ¿verdad? Ligado, es decir, él estaba ligado a sus riquezas, él estaba ligado a la ambición, él estaba ligado al pecado. Y va Jesús, le dice, sígueme. Y ese hombre dejó todo por seguir al Señor. Entonces Zaqueo, hermanos, probablemente había visto un cambio importante en Leví, un cambio importante en uno de sus trabajadores, un cambio importante cuando Leví decidió cambiar de patrón. Estos dos, tanto Leví como Zaqueo, debieron tomar una decisión importante, mis hermanos, muy importante, porque yo te pregunto, vamos a suponer y poner un ejemplo a lo mejor un poco torpe. ¿Quién de nosotros, teniendo una empresa, voy a poner un sueldo X, teniendo o trabajando en una empresa, ganando 5,000 pesos, decide cambiar de empresa e ir a otra donde gane el sueldo mínimo? ¿Quién lo haría? Ganas 5,000 pesos y de repente dices, hoy voy a cambiar, como dijo Lupita D'Alessio, y me voy a ganar 800 pesos. Vuelvo a repetir, ¿quién lo haría? Difícil, ¿sí o no? Muy difícil, ¿sí o no? Pues esa decisión es la que tomaron esos hombres. Esa decisión es la que tomaron esos hombres, hermanos. A lo mejor mucho más, pero es una decisión que ellos tomaron, el dejar de seguir una riqueza para seguir a un hombre que nos enseña la palabra. Y él mismo decía, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y si el maestro al que iban a seguir no tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿qué le esperaba a sus discípulos? Sin embargo, esa fue la decisión. Esa fue la decisión. Esta enseñanza, mis hermanos, es muy importante para ti y para mí, porque actualmente hay mucha gente haciendo lo contrario. ¿A qué me refiero? Cambian a la iglesia por el trabajo. Cambian a la iglesia por el trabajo. No van a la iglesia, dejan de congregarse por ir al trabajo. Es decir, ahora muchas de esas personas tienen mucho dinero. Ahora esas personas pueden tener posesiones. Y claro, mis hermanos, ¿cómo no? Pues se han cambiado de amo. Ahora su amo son las riquezas. Ahora su amo es lo material. Lo malo es que muchas de esas personas ahora no tienen paz. Lo malo es que ahora su amo no les permite disfrutar lo que tienen. Porque ahora no tienen tiempo para disfrutar lo que han logrado. Curiosamente, antes tenían todo el tiempo, pero se quejaban porque no tenían dinero. Ahora tienen todo el dinero, pero de nada les sirve. Ni uno ni otro tiene paz. Porque los dos, aunque en polos opuestos, hermanos, tienen el mismo amo, lo material. Lo material. El dinero no compra la paz que el rico necesita. Dice el pastor Juan Manuel Vaz, el dinero es solo un recurso que solo sirve para suplir algo, pero nunca, hermanos, nunca debe ser el objetivo para un cristiano. Nunca debe ser el objetivo para un cristiano. Hay quienes, hermanos, por servir a su amo el dinero, tienen miedo
de perderlo. Voy a volver a repetir. Hay quienes tienen el miedo a perder lo que su amo es. Al extremo, hermanos, que han olvidado, y estoy hablando de cristianos, que han olvidado algo muy importante. La palabra del Señor nos enseña a quién debemos temer. Y la palabra de Dios nos dice que debemos temer a Dios. Siempre habrá un conflicto. Siempre habrá un conflicto entre las dos opciones que tú y yo que debemos de tomar. Siempre. Porque difícilmente, hermanos, difícilmente se puede compaginar el dinero con lo espiritual. Es muy complicado. Hoy quiero dejarte bien claro, mi hermano, cuál debe ser nuestra prioridad. Hoy quiero que te quede bien claro, hermano, y quiero enseñarte bíblicamente qué es lo que mejor nos conviene. Algo que todos nosotros, tanto tú y yo, debemos de saber. Proverbios 15:16 dice lo siguiente. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Eso dice la Biblia Reina Valera. La Biblia, Dios habla hoy, dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Alguna vez, mi hermano, te has preguntado qué es lo que más te conviene? ¿Alguna vez tú te has preguntado, híjole, ¿qué me convendrá más? ¿Tener mucho dinero, aunque tenga muchas angustias? ¿O estar con lo necesario, pero vivir bien? Yo creo, mis amados, que la gran mayoría nos lo hemos preguntado. Híjole, ¿qué me convendrá más? Ahí está la respuesta. La palabra nos da la respuesta, hermanos. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Ahí está la respuesta. La palabra del Señor nos da la respuesta. Pero si no leemos, si no escudriñamos, si en lugar de eso me la paso viendo o leyendo revistas de moda, me la paso o entrando a páginas de moda, a páginas actuales, veíamos la semana pasada, eso va a ser tu anhelo, porque es lo que ves. Y te vas a desviar. Cuando tú haces eso, entonces tú buscarás ser, obviamente, tú te vas a preocupar, mi hermano, por no tener ese vestido. Tú te vas a preocupar por no traer ese celular. Tú te vas a preocupar por no poder visitar ese restaurante. En ese dinero, hermanos, tú vas a encontrar tu tesoro. Y tú seguramente te vas a ir en busca de ese tesoro. Pero déjame que te advierta, que seguramente, hermanos, tú encontrarás tribulación. Tú vas a encontrar tribulación. Zaqueo tuvo que tomar una decisión, mis hermanos. O seguir a Jesús o seguir al dinero. Porque no podía seguir o servir a los dos amos. Insisto, son polos opuestos. Son polos opuestos. Él podía, hermanos, seguir aumentando sus riquezas, ¿sí o no? Pero él descubrió y él comprendió que seguir aumentando sus riquezas, por lógica, requeriría robo, que lo hacían. ¿Se acuerdan que lo vimos en alguna ocasión? Requeriría, hermanos, estafa, requeriría fraude y sobre todo requeriría tiempo. El seguir a Jesús era ilógico, como vimos ahorita el caso, hermanos, de cambiar de 5,000 a 800. Jesús no tenía ni dónde recostarse. Dice la palabra del Señor que vivían al día. Hemos leído algún pasaje donde dice que la bolsa se llenaba de ¿qué, hermanos? De donaciones. Y Judas se encargaba de vaciarla. Cada uno tenía su deseo, cada uno tenía su interés. No se puede servir a dos señores. Hermanos, hoy tú tienes que decidir. Hoy tú tienes que decidir. Estos temas a muchos no nos gustan, a muchos no nos agradan. Y de hecho yo te voy a decir el día de hoy lo que te he dicho en otras ocasiones. Este tema, mis hermanos, primero me lo prediqué yo. Este tema primero
iluminó mi vida. Primero me enseñó a mí el decir, hey, Heriberto, estás pensando en otro negocio, estás pensando en otra forma de traer dinero, ya tienes muchos compromisos, con alguien vas a quedar mal. Y es cierto, mis hermanos, es cierto. Ahora yo te invito a ti, a que tú escuches este tema, y yo te voy a enseñar a ti, basado en la palabra, que el dinero es algo pasajero, mis hermanos. El dinero y lo material es pasajero, pero si tú cambias, escúchame por favor, si tú cambias tu tiempo de oración, si tú cambias, mi hermano, tu tiempo en los días de servicio, si tú cambias tu tiempo con tu familia por dinero, por más trabajo, por más ingreso, yo quiero decirte que te vayas preparando. Vete preparando, porque cuando a tu jefe o tu empresa ya no le sirvas, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? Nada, mi hermano. Nada. Usted puede decirme, no, hermano, en mi empresa mando yo. No, hermano, yo soy el gerente de lo que tú quieras y mandes. A otros, y les digo esto porque he estado en los dos lados, hermanos. A otro, tal vez tu jefe te pudo haber dicho, o te ha dicho, o te dice, tú eres pieza fundamental de esta empresa. Tú eres alguien fundamental aquí. Hermanos, tengo 28 o 29 años laborando. Y créame, para su empresa usted es un número. Para su empresa, mi hermano, usted es nada más un signo de pesos. A tu jefe no le importas. Si tú te la vives estresado, si tú te la vives preocupado, si tú te la vives acongojado por quedar bien con tu patrón, y en una de esas presiones te da un infarto y te mueres, vas a tener dos consecuencias. Una, un hueco en tu familia. Nadie lo va a llenar. Pero en tu empresa, ¿sabes cuánto va a durar tu hueco? En lo que se llena la vacante, mi hermano. Y un moño negro afuera 2 o 3 días. Eso es lo que quiero enseñarte. Eso es lo que quiero que comprendas. Porque muchas veces descuidamos, mis hermanos, descuidamos lo más importante por buscar la riqueza, por buscar el dinero. Pero te insisto, a tu empresa, mientras le des, le sirves. Cuando ya no le des, ya no vales. No descuides tu vida espiritual, mi hermano, por el dinero. No descuides lo que realmente tiene valor por dinero. Porque cuando te des cuenta, mi hermano, cuando te des cuenta que ahora te la pasas en el trabajo, te la pasas en lo material, te la pasas buscando ganar más, para que, lo pongo entre comillas, tu familia viva mejor, llevarás semanas sin orar. Llevarás semanas sin escudriñar la palabra. Llevarás semanas sin congregarte, sin alimentarte, y estarás frío espiritualmente. Eso es lo que te puede ocasionar, mi hermano, el amor al dinero. Eso es lo que te puede ocasionar, mi hermano, el servir a un amo temporal. Cuidado, mis hermanos, cuidado con eso. Ciertamente hay que trabajar, ciertamente hay que esforzarnos, ciertamente hay que cumplir, pero que sea, mis hermanos, para vivir. Que tu trabajo no sea tu prioridad, porque entonces ese será tu amo. Porque si es así, si lo material es tu amo, si tu trabajo es más importante que el Señor, si el dinero es más importante que lo espiritual, nunca vas a madurar en la fe. Usted tiene que tomar una decisión muy importante, mi hermano. O bienestar económico, o bienestar espiritual. Lucas 16:14. Lucas 16:14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Por qué te digo que tienes que tomar una decisión, hermano? Porque si yo le digo a un inconverso estas palabras,
Si yo le predico estas palabras a alguien que no conoce de Dios, créame, lo que yo estoy diciendo en este momento, tal vez le dé risa. Tal vez diga, ay, este cuate qué es. ¿A poco Dios va a pagar las cuentas? Eso ni se pregunta. ¿A poco Dios va a poner el pan en la mesa? Nunca van a comprender. Alguien que no conoce al Señor, hermanos, nunca va a comprender cuando yo le diga y que Él me pregunte, ¿a poco el Señor va a poner en tu mesa la comida? Sí. ¿A poco el Señor va a pagar las deudas? Sí. Te va a decir, estás loco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como veíamos la semana pasada, mis hermanos, hay inconversos que no comprenden porque su vista o su visión está cegada. Pero si vamos al contexto de este pasaje, hermanos, podemos ustedes y yo entender que así como sus discípulos escuchaban, así como sus discípulos aprendían, atesoraban, se llenaban de la palabra, también, hermanos, había otros que escuchaban. Pero dice la Biblia que los fariseos oían esas palabras y como eran, ¿qué, hermanos? Avaros. Avaros. El Señor está diciendo, no puedes servir a dos amos, o Dios o las riquezas. Y ellos decían, ¿este qué? Yo sirvo a Dios y soy rico. Debe quedar bien claro lo que ya les dije en otras ocasiones. No quiere decir que sea malo tener dinero. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? El Señor ha bendecido, como ya lo veíamos también. El Señor puede bendecir tu vida económicamente. Que te quede bien claro, Dios y el dinero no están peleados. Lo malo es el amor al dinero, que sea lo que te desvíe. Entonces los fariseos, hermanos, se burlaban. Insisto, ¿y cómo no? Si su amo era el dinero. Así que yo te digo una vez más, decídete. Si te interesa más tu trabajo, ese es tu Dios. Algunos pueden decir, y más los jóvenes, va, híjole, qué bueno que yo no trabajo. Este tema no es para mí. ¿Qué tal tu celular, jovencito? ¿Qué tal la televisión? ¿Qué tal algún deporte? Ese puede ser tu Dios. Escuchen lo que le voy a decir. Un cantante cristiano. Ese puede ser tu Dios. ¿Me explico, hermanos? Hay quienes me preguntan, oye hermano, pero entonces está mal que un cristiano sea artista y sea famoso. No, no está mal. Lo malo es cuando desvían su corazón y ellos quieren recibir la gloria y ellos quieren recibir la honra. Ahí han cambiado de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces este tema es para jóvenes, adultos, niños, los que trabajan, pero los que no trabajan también. Y tenemos que poner atención, hermanos. Tenemos que poner mucha atención. El cristiano siempre va a luchar contra su orgullo. Pero el cristiano, hermanos, también siempre va a luchar contra la avaricia y la codicia. Algunos pueden decir, no, hermano, yo ni dinero tengo. Hay pobres codiciosos. Hay pobres avaros. Hay pobres, hermanos, que tienen el mismo problema de un rico, pero sin dinero. El dinero siempre será tema en la vida de un hombre. Estos hombres serán avaros. Pero al igual, hermanos, que en ese tiempo hoy sucede. Hoy hay mucha avaricia en el pueblo de Dios. Hoy hay quienes dicen, ay hermano, es que tengo poco. Ay hermano, es que no tengo suficiente. Y en algunos casos es cierto. Pero la verdad, hermanos, es que para otros eso es solo una excusa. Eso es solo una excusa porque dicen, no hermano, es que si yo le doy los 300 que traigo, en 15 días voy a batallar. Ojo, porque hay muchos pastores y líderes que engañan a la congregación diciendo, no te preocupes, el Señor proveerá. Pues mejor que le provea a usted, pastor, ¿sí o no? ¿Sí o no? La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y nos enseña en Corintios que si el Señor, escucha, si el Señor te bendijo, de lo que te bendijo, de ahí tú des de gracia. Pero si el Señor
por su voluntad, por su soberanía, no te ha bendecido. No te sientas obligado y comprometido. Primero, de acuerdo a la palabra, están los tuyos. ¿Está quedando claro, mis hermanos? No quiero que se malinterprete. Ustedes saben bien que no es esa mi intención, pero quiero que les quede bien claro. Entonces, hermanos, cuando un cristiano comprende que lo que gana, que lo que tiene, no es de él, un cristiano va a batallar menos. Un cristiano va a tener menos problemas. Fíjate bien, esto lo aprendí esta semana y quiero que lo escuches. Nosotros no somos propietarios de nuestro dinero. Es Dios el Señor de todo. ¿Dices amén? Amén. Aprender esto, mi hermano, te va a hacer libre. Cuando tú aprendas que Dios es el dueño del dinero, te va a hacer libre. Te voy a poner un ejemplo bien claro y yo sé que te va a quedar como anillo al dedo. Vemos a los tránsitos que traen a las camionetas a gorro, ¿sí o no? Y los policías y brincan baches y se atraviesan todo y golpean y chocan y corren a velocidad. ¿Y nosotros qué decimos? Como no son de ellos, ¿sí o no? Con tu mismo carro tú haces lo mismo. Cuando traes el carro de tu empresa, dices tú, bueno, pues lo voy a pisar un poquito más, aunque gaste un poquito más gasolina. Cuando traes el tuyo, hasta le pones controlador. ¿Me explico? Entonces, hermanos, mucha gente dice así, al cabo ni es mío. Bueno, yo te invito a que digas eso, mi hermano, pero con tus bienes materiales. Porque de esa manera, sabiendo que el dinero es del Señor, tú lo vas a soltar cuando veas la necesidad de tu hermanito que está a tu lado. Sabiendo que como el Señor está poniendo en tu corazón que supla la necesidad de tu hermano, si tú tienes necesidad, ese mismo va a orar por ti, o ese mismo ahora puede suplir lo tuyo. De eso se trata el cristianismo, mis hermanos. De eso se trata. De estar al pendiente unos de otros. Debemos aprender a dar. Pero para poder hacer eso, hermano, la vida tuya debe dejar de girar en torno al dinero. Ya vimos a Zaqueo, un hombre que tenía mucho y lo cambió por seguir al Señor. Vamos a ver otro caso, pero al revés. Un hombre que tenía toda la sabiduría y la cambió por dinero. Primer libro de Reyes, el capítulo 10, versículos del 14 al 17. Escuchen bien, por favor. El peso del oro que Salomón tenía de renta, escuchen bien, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada oscuro. Asimismo, hizo 300 oscuros de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano. ¿Les sigo? No quise decir más, hermanos, porque les va a dar más envidia. Salomón tenía muchísimo dinero, ¿sí o no? Pero este hombre, hermanos, antes de tener todo ese dinero, Dios le dio sabiduría. Todos o la gran mayoría conocemos la historia. Dios le dio sabiduría, pero ya para este tiempo, hermanos, para este momento, seguramente estaba tan enamorado del dinero. Este hombre se había vuelto tan rico. A los ojos del mundo, Salomón tenía todo. Si usted le pregunta a un inconverso, ¿qué es lo que anhelas en la vida? Un inconverso le va a decir dinero, mujeres y vino, por poner un ejemplo. Pues este hombre, hermanos, tenía dinero.
tenía mujeres, tenía carros, tenía caballos. Este hombre tenía todo lo que el mundo puede admirar. Todo lo que el mundo puede admirar. Sin embargo, por estar distraído con el dinero, hermanos, el dinero fue tomando el lugar que le pertenecía a Dios, al extremo que descuidó totalmente sus necesidades espirituales. Y al final, hermanos, casi al final de sus vidas, escribir lo siguiente, no lo busquen, Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad, y aflicción de espíritu, y sin provecho. Todo lo que él tenía, al final de sus vidas, se dio cuenta que no tenía provecho. Tenía todo, hermanos, y tenía nada. Ahora resultaba, dice el pastor Roger, me gustó mucho esta frase, él era un rico, pero era un rico pobre. Era un rico, pero era un rico pobre. ¿Por qué lo digo esto, hermanos? Porque yo sé que aquí puede haber alguien que diga, si yo tuviera mucho dinero, yo sería feliz. Ahí está la prueba. Bíblicamente, el dinero, hermanos, no trae la felicidad. El dinero no es la felicidad. Bórrate eso de tu mente. Bórrate eso de tu cabeza. Salomón, hermanos, tenía un Dios que lo bendijo con sabiduría, y esa sabiduría le acarrió dinero, pero después él cambió de amo y ahora solo servía para el dinero. Salomón nunca se privó de nada. Nunca se privó de nada. ¿Quién sabe cuántas concubinas tenía Salomón? Salomón nunca se privó de nada. Pero Salomón, hermanos, descubrió que el mundo, las riquezas y todo lo material no podía satisfacer los deseos de su corazón. Que el dinero, hermanos, podía comprar caballos, mujeres, construcciones, pero Salomón ahora ya no tenía paz. Salomón ahora no tenía contentamiento. Su dinero no podía darle felicidad. Él reconoció, hermanos, al final que había desperdiciado su vida. Hay muchos así, mis hermanos. Hay muchos que han sido tan ávaros, que han decidido tener tanto, hermanos, que al final se dan cuenta que no tenían lo más importante. Al final se dan cuenta que no tienen paz. Una paz que solo el Señor puede darnos. Como ya le he dicho antes, hermanos, la Biblia no condena la riqueza. No condena la riqueza. Porque como ya vimos, hubo hombres de Dios que fueron ricos y el Señor los bendijo. Escúcheme bien. Pero aún con todo su dinero, siempre su Dios fue Jehová. No dudaron, te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en repartir José. No dudaron en dejar su estatus Moisés. No dudaron en tomar lo peor Abraham. No dudaron en dar para otros Bernabé. Ellos, hermanos, siguieron sirviendo siempre a su amo. Ellos nunca pensaron en servir a Dios y al dinero. El dinero no era problema ni impedimento para ellos, hermanos. No estaban casados con su dinero ni con sus posesiones. Por lo mismo, no batallaban para soltarlo cuando fuera necesario, porque su deseo era agradar a Dios. Su deseo y su sueño fue siempre agradar a Dios. Fíjese, hermano, que cuando yo era niño y estaba preparando este tema, me acordé de algo, y yo creo que muchos están en la misma situación. Cuando éramos niños decíamos, hijo, cuando sea grande, yo voy a tener mucho dinero, yo voy a tener muchas casas, yo voy a conocer Europa, yo me voy a casar. Ya lo último lo logré. Me falta nomás lo demás. ¿Sí o no? Cuando somos niños, hermanos, cuando yo sea grande, voy a tener mucho dinero, voy a tener esto. ¿Por qué es un niño, hermano?
Al niño si tú le das, voy a poner un ejemplo torpe, si a un niño tú le das 20 pesos, él te va a decir, soy rico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ellos no saben, hermanos. Pero muchos niños decían, cuando yo sea grande voy a tener mucho dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que oían de papá y mamá. Es lo que oían. Es lo que oían, hermanos. Es lo que escuchaban. Es lo que les enseñaban sus padres. Porque eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que el mundo anhela. Y el niño crece con ese anhelo, hermanos. Por eso se endiosa con el dinero. Si los padres, en lugar de enseñarles eso al niño, le enseñamos Proverbios 23:4, si en lugar de enseñarles que busquen dinero, que busquen dinero, que busquen dinero, les enseñamos, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, sé prudente. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra meta no es ser ricos. La Biblia me dice, hermanos, que esa no debe ser mi meta. El mundo me enseña y me dice, si quieres ser alguien en la vida, tienes que tener dinero. Eso me dice el mundo. La Biblia me dice, no te afanes por hacerte rico. ¿A quién le hago caso? ¿Se fijan cómo son dos polos opuestos? ¿Se fijan como nada que ver lo que piensa uno con el otro? ¿Cuántos errores, hermanos, cometemos los padres en ocasiones? Obviamente buscando la sabiduría del mundo, la cual es muy distinta a la sabiduría bíblica. Si tu deseo, mi hermano, es ser rico y tener dinero, vas a empezar probablemente a hacer cosas prohibidas. Porque va a ser tu deseo y no te va a importar hacer algo malo con tal de conseguirlo. En vez de bendiciones, traerás problemas. Tú estarás en una vida de pecado. Todo a causa de la avaricia, hermanos. La avaricia te traerá pobreza. Porque entonces tú ya no tendrás ni el dinero ni a Dios. Le puede pasar lo que a Salomón, hermano, que al final de su vida, ya siendo viejo, tenía mucho dinero, pero supo que no era nada. No tenía Salomón lo que realmente valía la pena, hermanos. Usted estará pensando, ay, pobre Salomón. Ah, pobrecillo Salomón. Quiero decirte que te puede pasar a ti. No que llegues a tener el dinero de Salomón. Pero puede pasarte a ti, hermano, que por estar busque más dinero, usted no disfrutó a su familia. Usted no disfrutó a su familia. Usted no convivió con sus hijos. Usted no ayudó a los hermanos en la fe que tenían necesidad. Aclarando lo que ya dije antes, mi hermano. Aunque usted lo haga honestamente, aunque usted haga y desempeñe su actividad de forma legal, no se puede servir a dos amos. No se puede tener todo el dinero y una familia feliz. Te lo aseguro, mi hermano. Te lo aseguro. Tendrás una familia bien convenenciera. También te lo aseguro. Pero nunca feliz. Nunca feliz. ¿Sabes por qué? Porque con alguien va a quedar mal. Lo vemos, hermanos, por todos lados. Hijos de grandes ricos. Hijos de grandes acaudalados. Con su vida destrozada. ¿Por qué? Porque en lugar de tener a papá, el papá lo callaba con dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el papá, en lugar de buscar tener a sus hijos, el papá lo callaba con dinero. Téngale, ya cállese, vayas a comprar unas papitas. ¿Sí o no? Hermanos, con alguien vas a quedar mal. Alguien te va a reclamar. Créalo, mi hermano. Su esposa, sus hijos, sus padres, le harán una pregunta que cuando te la hacen te duele. Porque en tu error tú pensabas darle lo mejor. Pero a lo mejor algún día tu hijo te va a decir, papá, ¿cuánto ganas? Ah, hijo, tú te vas a querer lucir, ¿verdad? Hijo, gano 3,000 pesos diarios.
Y a lo mejor de cada domingo tu hijo te va a decir, te pago un día. Te pago un día, pero pásala conmigo. Te pago un día, pero dame tu tiempo. ¿Cuánto cobras? Yo te pago porque me hagas caso. Descuidamos, hermanos, lo más importante por ir tras lo poco, pensando que es lo mucho. Tú debes escoger con quién vas a quedar mal. Tú debes escoger, hermano, vivir con lo necesario, pero tener una familia linda, una familia unida, una familia feliz, o tener todo el dinero, pero estar divorciado. Para alguien sin Cristo, hermanos, no es difícil decidir. Esas personas buscan acumular más y más y más, porque el tener dinero, posesiones, estatus, es lo que les da confianza. Ellos piensan que teniendo eso estarán bien. Ellos piensan, hermano, que teniendo cosas materiales estarán bien. En eso confían. Esto es bien importante. En eso confían. Fíjate lo que dijo David. Salmos 27. Salmos 27. Un hombre que tenía muchísimo dinero también, hermanos. Estos confían en carros y en caballos. ¿Qué palabras las de David, hermanos? Aplicó en su tiempo y aplica mucho hoy. Muchos confían, hermanos, en que mientras tengan dinero todo estará bien. Hay quienes dicen, no, pues no pasa nada, yo tengo seguro de auto, seguro de vida, seguro de casa, y eso les da comodidad. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, si de repente un negocio sale mal? ¿Qué pasa si de repente te corren del trabajo? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con ellos que confiaban en todo lo material y de repente literalmente se quedan sin nada? Como dice el dicho, se quedan sin Juan y sin las gallinas. Porque ahora no tienen a su Dios dinero, pero nunca tuvieron a Dios. Nunca tuvieron a Dios, hermanos. Esas personas que ponían su confianza en lo material, en lo pasajero, hermanos. Dice David, ellos confían en sus carros. Les puse ese ejemplo para ver por qué dijo David eso. En el contexto histórico, hermanos, un ejército era poderoso cuando tenía o cuando lograba que su ejército tuviera esto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver? Estas armaduras, si lo alcanzan a ver, apilaban todos los caballos que tuvieran, los ponían en una sola fila. Obviamente el rival se ponía del otro lado con lo mismo. Cuando reflejaba el sol, ellos lo bruñían, creo que es la palabra correcta. Es decir, le sacaban brillo a todas esas partes. Cuando el enemigo veía que la luz resplandecía más que lo que él sabía que tenía, entonces él mandaba a una parte y decía, ¿sabes qué? Queremos negociar, que no haya bronca. El tener un ejército así, lujoso, bien cuidado, poderoso, generaba en ellos confianza, porque sabían que el otro se iba a rendir antes de la pelea. Por eso David dice, ellos confían en eso. Hermanos, la gente confía en lo material, la gente confía en el dinero, y dice David, pero nosotros, ¿qué, Vivi? Confiamos en Dios. Nosotros, considérate dentro de ese nosotros. Considérate dentro de ese nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, no confiamos en lo que tenemos. Porque hoy lo puedo tener y mañana no. Yo confío en el Señor, que yo sé que ese lo tengo hoy y mañana también. Mañana también. Aunque no tenga un 5 en mi bolsa, aunque esté batallando para la renta, a ellos eso les daba poder. A mí y a ti nos da poder el Señor. Hermanos, tenemos que saberlo, tenemos que comprenderlo. Tú y yo debemos confiar en el poder de Dios, sabiendo que tú y yo no somos nada, sabiendo que tú y yo somos incapaces, reconociendo, hermanos, que tú y yo somos completamente limitados. Lo que nos cubre, hermanos, no es lo que podemos tener. Lo que nos cubre es el poder de Dios. Porque si a esos hombres les quitaban sus carros, sus caballos y su dinero,
no les quedaba nada. Pero el Hijo de Dios, hermanos, sin dinero, sin casa, sin auto, lo tiene todo. El Hijo de Dios lo tiene todo, porque el Hijo de Dios comprende que sirve al Rey de Reyes. El Hijo de Dios comprende que sirve al Señor de señores, al dueño de todo, hermanos. El Hijo de Dios espera que su Señor tenga misericordia de él. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Salmo 123, 2. Yo se los leo. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Aquí la palabra siervo, hermanos, es la palabra hebrea ebad, que significa siervo, significa esclavo y significa criado. El esclavo, hermanos, siempre dependía de su amo. El esclavo tenía que esperar que el amo se dignara a dar algo. Ojo, hermanos, no como pago. No como pago. El esclavo no cobraba, el esclavo no tenía pago. El esclavo no tenía derecho. Entonces el esclavo esperaba a que su amo se dignara, pero por su misericordia, por la misericordia del amo. Así, mis hermanos, nuestros ojos deben mirar a Dios, hasta que la misericordia de Dios esté con nosotros. La posición de un hijo de Dios nunca debe ser de exigencia, siempre debe ser quebrantamiento, mis hermanos. Siempre debemos estar buscando su misericordia, recordando que nuestra condición pecadora, hermanos, nos hace inmerecedores, pero la gracia de Dios es la que nos da su misericordia. El Señor dijo, hermanos, aprendí esto y me gustó porque apenas lo comprendí. En Isaías 65:2 dice: todo el día extendí manos a un pueblo rebelde. Salmo nos dice que el esclavo espera a que su amo extienda la mano. Y el Señor dice, hermanos, todo el día extendí mi misericordia hacia ti y no la quisiste. ¿Qué esclavo hace eso, hermano? ¿Qué esclavo no aprovecha la misericordia que su amo le está dando? ¿Sabes cuál? El insensato. Todo el día, dice el Señor, en vez de aprovechar la oportunidad, en vez de venir a Cristo, están perdidos en las cosas materiales. En vez de aprovechar que aún su misericordia está a tu alcance y al mío, están perdidos en cosas materiales. Hermanos, el esclavo, el siervo, debe reconocer que el poder está en su amo. El poder está en su Señor. El poder, hermano, está en aquel a quien sirves. Esto nos debe quedar bien claro, hermanos. El que busca servir al mundo y los bienes materiales buscará llevarse la gloria de sus logros. El que busca servir a Dios sabe que Dios se lleva toda la gloria y él se lleva el gozo de que Dios lo hizo. Eso tenemos que hacer tú y yo. Dios se lleva toda la gloria y tú y yo el gozo de saber que Dios lo hizo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay exclusividad, mis hermanos. Hay exclusividad. El día de hoy es lo que está de moda en el mundo, ¿sí o no? Hay deportistas que son exclusivos de la Nike, ¿sí o no? Hay actores que son exclusivos de Televisa o de TV Azteca, ¿sí o no? Y los que son exclusivos no pueden ponerse la ropa del otro. ¿Están de acuerdo? Los exclusivos de Televisa no pueden darle entrevista a TV Azteca. ¿Sí o no, hermanos? Se firma hasta contrato de exclusividad. Si vemos el contexto histórico, hermanos, otra vez el Señor está hablando de riqueza. En los tiempos de Jesús, nunca un esclavo servía a dos amos. Nunca.
Y usted se preguntará, ¿por qué, hermano? ¿Por qué un siervo nunca servía a dos amos? Porque no tenían tiempo, hermano. No tenían tiempo. Un esclavo, en cuanto se despertaba, a trabajar. Y hasta que se dormía, a trabajar. ¿A qué hora iba a tener tiempo para otro amo? No tenía tiempo. Entonces, por eso la palabra del Señor habla de ello. Cuando era comprado, ese esclavo servía solo a ese amo. Tú y yo fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y no podemos servir ya a nadie más. El Señor demanda todo de nosotros, hermano. Y es lo que Cristo está enseñando. Cristo ahora va a aplicar esto a lo espiritual, hermanos. Y yo te lo digo, yo te lo transmito a ti. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y al mundo. En algún tiempo escuchamos, hermanos, es que todavía soy un cristiano de segunda, dicen algunos. No hay tal cosa. Si tú, hermanito, te crees un cristiano de segunda, yo te aconsejo que seas mejor un mundano de primera. Porque cristianos de segunda no hay. No puede haber. No existe tal cosa, hermanos. La gente comprendía perfectamente lo que Cristo estaba diciendo. La gente comprendía que el amo demandaba todo de su esclavo. El esclavo no tenía tiempo para servir a dos amos. El esclavo no tenía tiempo para dos trabajos. El esclavo no tenía tiempo, hermanos, para echarse liebritas como tenemos nosotros hoy. No podía. Dios demanda todo de ti. ¿Escuchaste bien? Dios demanda todo de ti, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, mi hermano. Dios no quiere pedazos. Dios no acepta partes. Dios no quiere que lo obedezcas a medias. Dios demanda todo. ¿Podrá alguien decir, uy, pues qué Dios tan egoísta? Uy, pues qué Dios tan así, tan feo? No, mis hermanos. Dice el pastor Núñez, así como Dios lo ha dado todo, así como Dios lo llena todo, Él tiene derecho a demandar todo. Así que decídete, mi hermano. Así que decídete. Tú debes decidir. Tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién le vas a servir? ¿A quién vas a seguir? Lo he dicho antes, hermanos. Lo vuelvo a repetir y lo repetiré hasta que el Señor me lleve. Tal vez esta sea la última predicación que yo dé. No sé. Pero tal vez este sea el último mensaje que tú escuches. Ay, hermano, lleva mucho tiempo diciendo eso. Sí, ya no estamos los que estábamos. Ya 3 de los que estaban con nosotros están gozándose en el cielo. ¿Están de acuerdo? Entonces yo no sé si sea la última predicación, pero yo tampoco sé si sea la última vez que tú escuches la palabra de Dios. Entonces, toma la decisión. Toma la decisión. Tú tienes que decidirte a quién vas a servir. Decide por Cristo. Decide por Cristo, mi hermano. No hay nada mejor que tú puedas escoger. No hay mejor opción. No hay mejor decisión. Debes tomar esa decisión para tu vida. Decide por Cristo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener 2 amos. Decide por Cristo. Aclarando y advirtiéndote, mi hermano, que si decides por Cristo, ahora ya no podrás coquetear con el mundo. Ahora ya no podrás coquetear con el pecado. Ahora tu prioridad será Dios, no una de tus prioridades, no una de tus opciones, no una de tus alternativas. No, ahora Dios ocupa tu primer y único lugar. Todo lo demás, hermanos, será secundario. Jesús sabía que unos dudaban a quién seguir. Hoy, hermanos, hay quienes dudan a quién seguir. Yo te insisto, el único que vale la pena es Cristo. El Señor dijo, voy a parafrasearlo, si te decides, decídete. Pero si no, hazte un lado. Vamos a la palabra para ver exactamente qué fue lo que dijo.
Lucas 9, 59 al 62. Termino con esto. Lucas 9, del 59 al 62. Aquí terminamos. Y dijo a otro, es Jesús, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, ¿y qué, hermanos? Y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es, ¿qué, hermanos? Apto para el reino de Dios. Hermanos, no hay nadie más exclusivista que Dios. No hay nadie más que sea así que nuestro Señor. Hemos visto esto y sabemos que el que le dice deja que vaya y entierre a mi padre no quiere decir que su papá se haya muerto. Él estaba diciendo deja que vaya todavía con mi papá y ya cuando se muera, entonces ya yo vengo contigo. ¿Te explico? Alguno podrá decir, ay, hermano, pues deje que me haga un poquito más viejo. Al rato, hermano, todo estoy chavo. Ya cuando menos piensas tienes 45. Y ya cuando menos piensas tienes 60. Ese rato pasa volando. Decídete. Decídete. Decide hoy. Yo te invito. El día de hoy, hermano. Yo te invito el día de hoy. Amigo. Decide por Cristo. Decide por Cristo. Ven a los pies de Cristo. Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede tener dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Sirvan a Cristo, mis hermanos. Sirvan a Cristo. No hay mejor opción. Una cosa bien importante. No servimos a Cristo para que nos dé. Servimos a Cristo porque Él ya nos dio.